Y hoy tenemos con nosotros a Jaime Abello, cofundador de la Fundación Gabo y director general de la misma. Jaime, buenas noches desde España, buenas tardes para Barranquilla. ¿Qué tal? Mi querido Pera, encantadísimo de estar en este espacio que en buena hora se han inventado tú y Omar Rincón y un grupo de gente muy chévere y muy creativa y que nos encanta en la fundación apoyar, participar y que, bueno, ahora me toca a mí proponerles algunas ideas con base en esta experiencia de 25 años trabajando por el periodismo de la Fundación Gabo. Jaime, ¿de dónde crees tú, en tu experiencia, en todos estos años de trabajo, en el desarrollo de la fundación, que va a venir ese mejor periodismo del porvenir? ¿Dónde crees tú que podemos buscar ese mejor periodismo? Muy bien, yo quisiera decir que las ideas que voy a decir espero que sean simples, pero no solo claras, sino potentes, y tienen que ver con la experiencia y con la visión que nos aporta el trabajo que en la Fundación hacemos desde varios frentes. Por un lado, los talleres de periodismo, la formación, son miles de periodistas los que han pasado por ahí. En segundo lugar, el premio Gabo. El premio es como un gran observatorio en donde tú que has sido, por ejemplo, jurado, sabes que perfectamente se generan condiciones para identificar tendencias, siguiendo nomás, digamos, lo que nos indican la participación de miles de trabajos en las distintas categorías. En tercer lugar, el Festival Gao, un lugar de encuentro, de intercambio, de discusión. Nuestras redes, como la red de ética periodística, todo eso, la relación que tenemos con los maestros de periodismo, los debates que proponemos. Entonces voy a partir de allí a plantear, digamos, algunas ideas. En primer lugar, creo que gran parte de esa renovación viene por las mujeres, digámoslo con toda claridad. La mujer llegó a ocupar un papel cada vez más importante en el periodismo de lengua española y portuguesa. Es lo que corresponde a cambios culturales, civilizatorios, a un nivel mayor de participación, y hemos encontrado en muchas mujeres una disposición al liderazgo de la innovación, a la experimentación, a un periodismo resistente bastante notable. No es casualidad que siempre haya habido mujeres muy interesantes de distintos países, entre esas finalistas y ganadoras de nuestro premio Gao. En segundo lugar, creo que hay algo que tiene vigencia, que fue una de las primeras cosas que García Márquez me explicó como parte de la iniciativa que tenía de crear una institución para que se dedicara a hacer talleres y formación de periodistas, y que parece algo como demasiado antiguo, clásico, pero resulta que en este contexto sigue siendo vigente, y es la idea de la vocación. Siempre hay vocación. Para llegar al periodismo esa vocación cuenta mucho. Lo que pasa es que esa vocación muchas veces se perdió en los meandros de la burocratización empresarial, de los medios, en las adversidades, en fin, pero sentimos que la vocación está viva en mucha gente, y tal vez combinada con un trabajo, digamos, de inspiración, en que para recordarnos ese dicho que tenemos que hacer real de que el periodismo es el mejor oficio del mundo, pues sigue produciendo acercamientos renovadores al periodismo. Un tercer lugar que me parece fundamental es la apropiación tecnológica. Bien sabemos que no somos los inventores y productores de tecnología, pero no cabe duda que a través de la apropiación de la tecnología y de sus aplicaciones, eh, estamos viendo una, un surgimiento de distintos emprendimientos, iniciativas. No se me olvida todavía, pero la emoción con la que tú, siendo jurado
en la categoría de innovación allá en Cartagena, y digo allá porque estoy en Barranquilla, que queda 1 hora y media de Cartagena, pero no es Cartagena, en que tú, mostrándome el trabajo del Surti de Paraguay, me hablabas de la armonía que había en el trabajo de los códigos, de la programación de ese aplicativo informativo que estaba concursando en la categoría de innovación por parte de ellos sobre el Chaco, para hacer un periodismo ambiental. Ese es un caso muy interesante de apropiación de una tecnología y de simplificación, además, de la apropiación en los diseños para llevar una información útil a mucha gente a través del celular, y mantenerlos al tanto de lo que está pasando en un ecosistema que es fundamental para las vidas de los residentes de esa parte del mundo. Yo creo que la tecnología es un campo sin duda de renovación. Hay otro escenario que me parece clave y es asumir la hibridez, pero con el respeto al pacto de lectura. Y con eso digo que una de las cosas más interesantes que estoy observando en el periodismo contemporáneo es una apuesta por la diversidad, por distintas maneras, digamos, de hacer periodismo, pero también de hacer contenidos periodísticos. Y entre otras, la colaboración creciente con académicos, con expertos de distinto tipo, pero también con artistas. Y la asunción de que a veces la mejor explicación de un tema no necesariamente es la más literal. Pero todo eso tiene un límite fundamental que no se nos puede olvidar nunca, que es el pacto de lectura del periodismo, que es que no se inventa. Puede que el tratamiento acuda a algún tipo de recurso, pero hay que evidenciarlo y sobre todo hay que respetar eh, digamos, ese pacto que es lo que nos distingue, y que no debe llamar engaño, porque lo que no es admitido es inventar o ficcionalizar en el trabajo periodístico. Jaime. Eso, déjame, sí, dime. Perdón. No, continúa, perdón. No, quiero terminar con una idea también muy interesante, que es la siguiente. Otro factor que sobre todo se aplica para América Latina, pero cada vez más para el mundo entero, es la adversidad. La adversidad es una fuente de creatividad increíble para el periodismo. Hay países donde mayor adversidad en los últimos años ha representado una mejora de apuestas periodísticas impresionante. Es el caso de Venezuela, por ejemplo. Entre los problemas políticos, económicos y de distinto tipo, ha emergido un periodismo resistente, con sus limitaciones, pero que muestra una garra y una decisión. Entonces yo creo que la adversidad es otra fuente interesante de ese periodismo que está por venir. Es decir, cada vez es más difícil, cada vez la tensión con los poderes es mayor. Los poderes ya descubrieron que no dependen de los periodistas para ejercer la tarea de comunicar lo que les interesa, pero los periodistas pueden ser incómodos. Y yo pronostico que eso va a ayudarnos a hacer mejor periodismo. No es el escenario más fácil, pero cuando nos retan, me doy cuenta que sale una casta muy interesante en esa vocación combinada con búsquedas. Entonces yo creo también que la adversidad creciente, que es una adversidad de distintos órdenes, que en sus versiones más extremas requiere otro tipo de acercamientos no periodísticos. Es decir, requiere solidaridades, porque es cuando se acude a la violencia o cuando se maltrata física o tecnológicamente al periodista para acallarlo, cosa que ocurre sobre todo, por ejemplo, en los niveles locales y provinciales, porque no nos engañemos. El periodismo es más difícil y allí es donde yo estoy más preocupado del periodismo por venir, es en los escenarios locales. Todo lo local es complicado. Es decir, sobre todo cuando salimos en las grandes capitales, donde hay hay mayores márgenes de autonomía, de acceso, de mercado, de financiamiento, etcétera.
y nos vamos a lo que llamamos en América Latina la provincia. Allí todo se vuelve más difícil y más complicado. Allí es donde yo estoy más preocupado del futuro de ese periodismo al que aspiramos. Pero conversemos. Jaime, puede que, como decía Gabo, este fuera, o es, o sea, el mejor oficio del mundo. No sé si el mejor, pero uno de los más divertidos sí lo es, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero este oficio no ha destacado, y tú que tienes mucha relación con nosotros, con muchos, multitud, centenares, miles de colegas al cabo de este tiempo, puede que sea el mejor, pero no ha destacado por ser el más autocrítico de los oficios. ¿Qué opinión te merece esa falta de autocrítica que hoy por hoy estamos pagando? No solo en el concepto general de los medios, en una situación terrorífica, una crisis económica, de sentido, de producción, de capacidad de generación. Tú hablabas de la pérdida de poder también, muy significativa. También en el sentido de esa falta de autocrítica para buscar el sentido en aquello que hacíamos, ¿no? ¿Tiene hoy sentido, según tú, buscar el futuro del periodismo, del mejor periodismo en el siglo XXI, siguiendo las pautas y los dogmas, los formatos y las producciones de lo que dijo el siglo XX que debía ser el periodismo? Por supuesto que no podemos desechar nuestra historia. Entre otras cosas, yo no soy de los que está con la cancelación. No cancelemos la historia del periodismo, pero démonos cuenta de todas sus luces, sus sombras, y así como hay grandes periodistas, grandes autores, casos notables, la verdad es que si uno pudiera hacer una comparación de orden cuantitativo entre ese periodismo sobresaliente, brillante, que nos enorgullece, con el periodismo de todos los días, y a lo mejor salimos muy, muy mal librados. Es decir, periodismo es una palabra amplia, donde había de todo. Y sí, había, empezando por una cantidad de chantajistas, que los hubo siempre. Los hubo siempre de distinto tipo, ¿no? No solo estoy hablando de ese chantaje provincial que se hace por, por la limosna de una publicidad barata. También pues, hay grandes chantajes. Es decir, una de las el ejercicio del poder, no del contrapoder en el periodismo, siempre se ha prestado a cosas complicadas. Y no nos engañemos, los medios eran uno de los factores, una de las instituciones de poder, así como en un momento dado el periodismo, porque los medios tampoco eran unívocos. No todo estaba al servicio de una causa política o económica o de un interés determinado. Siempre hay espacios de pluralismo, no solo en las páginas de opinión, sino inclusive márgenes de libertad para el trabajo de periodistas con mucha decisión personal de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, no todo, insisto, hay que borrarlo. Ahora, no nos olvidemos que el periodismo se mezcló mucho con la farándula, con el entretenimiento, con el famoso infoentretenimiento, y todavía está mezclado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el negocio que nos corresponde ahora? Es decir, porque el negocio de la información ya no tenemos el monopolio. La arrogancia, de cierta manera, estaba asociada a esa idea monopólica de que los medios, y que eso posiblemente correspondía a una realidad, digamos, de principios posiblemente del siglo pasado, o la primera mitad del siglo pasado, en que realmente el periódico era el espacio donde donde se sabían las cosas, se decía esto es lo que es información, y no solo eso, sino se proponía la interpretación. Hoy en día la información está en todos lados, tiene fuentes, miriadas de fuentes, es incontable, pero no solo la información, sino la opinión, la interpretación, todo lo que tú quieras. Es decir, entonces la pregunta definitivamente es, y la gran autocrítica es, bueno, sí, esa etapa, el pasado, ya todo eso, ¿cómo nos vamos a reconstituir como oficio, como estamento? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué valor le vamos a proponer a la sociedad? Y esa pregunta me parece fundamental para ese periodismo con el que estamos soñando, ¿no te parece? Me parece totalmente de acuerdo. Jaime, al hilo de esta idea de poder, no recuerdo nunca, corrígeme si me equivoco, una época, por ejemplo, en la que
presidentes de grandes naciones de América, en este caso México, Estados Unidos, Brasil, incluso en determinados casos también Venezuela, Colombia, pero también está sucediendo en Europa, ataquen directamente a la prensa, a nuestros colegas. Tal. No estoy hablando para nada de corporativismo, estoy hablando de diferenciar entre aquellos que hacen preguntas siendo amigos, perteneciendo a medios amigos de los presidentes, en este caso, y las preguntas que vienen de aquellos medios que no son amigos. ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Qué te dice tu experiencia? ¿Qué le dice a la Fundación Gabo esta sensación de impunidad con la que nos estamos viendo tratados por determinados aspectos del poder, significativamente en algunos presidentes concretos? No citaré nombres, todo el mundo sabe de qué estoy hablando, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que enfrentar a una situación que aparentemente es nueva? Nunca nadie nos había dicho fake news. Usted, ¿por qué ha venido? Usted es un chayotero, como dicen en nuestros hermanos mexicanos, en Venezuela, en España incluso se están dando situaciones. ¿Cómo crees que nos debemos enfrentar a esta nueva situación? Pues es una amenaza muy, muy importante. Primero porque usa los errores del pasado, usa lo que no funcionó y nos lo explotan al máximo. Yo creo que esa amenaza, en primer lugar, se combate con periodismo digno. Con un periodismo digno significa bien hecho, significa un periodismo que resiste. Me parece muy importante no caer en el juego. Hay que mantenerse en la línea de cubrir, de informar, pero no y señalar de manera sistemática, digamos, ese tipo de actuaciones que realmente son anormales. Es decir, que solo lo estamos viendo en el contexto del populismo dentro de las democracias, al menos de las democracias electorales. Digamos, un lujo que se permite cierto populismo político que está muy en boga y que además ha adoptado un modelo de actuación que antes se encubría, pero que ahora que se llama cinismo descarado. Es decir, son cínicos descarados que quieren, que entre otras cosas han renunciado en sus estrategias políticas a una de las funciones más importantes de la democracia, que es promover la conciliación de intereses, y todo el tiempo están en plan de generar radicalización, de generar polarización y de cultivar bases políticas y luego tratar de conseguir el margen de desorientados suficientes para volver a ganar las elecciones cuando no directamente entran a hacer alguna forma de fraude. Eso no solo se da en el populismo de derecha, sino también en el populismo de izquierda, eso está claro. Pero en que se mantienen las formas. Entonces yo creo que es un trabajo en el que tenemos que mantener, como digo, la dignidad de nuestras posiciones. Hay que denunciarlo sin duda, pero sin caer demasiado en el juego. Y sobre todo tenemos que demostrarle a la ciudadanía que estamos del lado de una ciudadanía también bien informada o por lo menos decentemente informada, y no que en un momento dado somos partes de una batalla de narrativas, porque todo esto está asociado a otro fenómeno de nuestra época, que es la manera como no hay verdad posible porque todo es una narrativa. Es decir, como que no existiera, todo depende cómo se mire, cómo se interprete, etcétera. Es como que el conocimiento, creo que algún día, y ese hasta el cuestionamiento que se ha hecho del conocimiento científico, la manera como, por ejemplo, estamos viendo en algunas partes que ni siquiera en un momento dado hay una información, digamos, una información relativamente confiable, fuentes científicas respecto a cómo abordar la epidemia esta o la pandemia, sino que se politiza y entonces se reinterpreta desde la política los datos o los consejos médicos. Todo eso hace parte, digamos, un nuevo juego que se ha expandido por el poder que da la comunicación directa, que ofrece Internet, que ofrecen las redes sociales, que ofrece la capacidad que tienen los gobiernos, las grandes empresas o las conspiraciones
de invertir dinero en equipos de comunicación que actúan en parte dentro de lo oficial y muchas veces también de manera extraoficial o encubierta, haciendo operaciones clandestinas de opinión, creando estados de opinión a través de las redes sociales. Son realidades que van más allá de la tradicional juego de verdad y mentira que ha caracterizado la historia de la humanidad. Siempre hubo verdad, siempre hubo mentira, hubo luchas por establecer, pero hoy en día, con el Internet, donde hay de todo, pues esto es un campo de batalla impresionante. La pregunta que me hago entonces es el papel del periodismo dentro del campo de batalla. Y ahí es donde yo creo que el periodismo tiene que convertirse en un refugio, en un lugar. Por eso yo soy de los que se inclina cada vez más por un periodismo, no digo sin convicciones ideológicas, pero sí me parece que, digamos, admitiendo que cualquier otra modalidad es válida, creo que el periodismo que reduce cualquier perfil de militancia, que es más transparente con sus posiciones, que es más neutral en el sentido de permitir un juego o tratar por lo menos de ser más imparcial, y que definitivamente, dependiendo naturalmente del carácter del medio, porque un medio generalista lo permite más que un medio especializado, pues debe dar cabida al pluralismo. Puede que en un momento dado no, pues, pero como digo, insisto, eso depende de la naturaleza del medio. Pero creo que el papel del periodismo definitivamente no es ser militante. Ese papel es del proselitismo comunicacional, del activismo, etcétera. Y puede que haya periodistas que hagan activismo y proselitismo comunicacional, pero lo que llamamos periodismo, en el sentido que nos interesa, creo que cada vez va a ir más en cuando todo el mundo parece sesgado y alineado, tiene que ir más hacia un lugar donde realmente haya un espacio por lo menos de que se oigan distintos puntos de vista y que se trate de indagar en la realidad cuál es la verdad. Pero ¿no te parece, Jaime, y ahí no necesariamente estemos de acuerdo, en esa especie de cierta plaga que yo detecto de lo que yo llamo facilismo, ¿no? O no solo yo, hay mucha gente que llama facilismo, ¿no? Esa cosa que a mí me molesta profundamente como periodista, periodismo de soluciones, periodismo de datos, oiga, perdone, la vida es extraordinariamente compleja, extraordinaria, desde la división celular hasta la economía en Wall Street. Usted viene aquí a darme soluciones a través del periodismo, perdón. Yo lo que quiero son dudas, lo que quiero son preguntas, lo que quiero son interpelaciones. No quiero soluciones. Quiero que usted me haga la vida más difícil, porque la vida ya es difícil y yo quiero complicarla más a través del conocimiento periodístico. Y luego tenemos otra cuestión que para mí es fascinante, son los datos, ¿no? Que aparentemente para un cierto tipo de periodismo son los hechos de la vida, ¿no? Y es cierto que los hechos son autónomos, pero no son autosuficientes para explicar la vida de los seres humanos. Y esa es la aspiración fundamental del periodismo o de los periodismos, explicar lo que nos sucede mientras morimos, en ese tránsito hasta el cementerio, ¿no? En esa idea, ¿no te parece que estamos pecando de buscar solucionismo, facilismo, para que la gente deje de pensar y con 4 datitos, con unos mapitas, con una gestión, con todo el respeto para los colegas que lo hacen, ¿eh? No hay un exceso de facilismo en el periodismo actual. A ver, yo creo que el facilismo no necesita apellidos, ni necesita calificativos. Facilismo se encuentra en el periodismo puro, si se quiere. El facilismo es una actitud mediocre que está condenada y que condena al periodismo. Es uno de los factores que condena, digamos, a la extinción de ciertas formas o de los medios o lo que sea. El periodismo con apellidos, es decir, el periodismo que pone énfasis en una determinada perspectiva, me parece que lo importante es que no caiga en el facilismo, lo importante es que nos proponga cosas nuevas. Y me voy a referir a esos dos porque yo, a diferencia tuya, y aquí estoy en completo desacuerdo con lo que acabas de decir, no entiendo por qué crees que el periodismo de soluciones o el periodismo de datos es como una especie de escape
hacia el facilismo, para nada. Son perspectivas que proponen, por ejemplo, que al abordar problemas, en el caso, por ejemplo, del periodismo de soluciones, es una forma de periodismo de investigación que dice no solo hagamos las preguntas e indaguemos los problemas, sino que examinemos alternativas comparables de solución, especialmente cuando esa cobertura periodística se refiere a temas, digamos, de interés público, en los cuales yo no sé, temas de salud, de educación, etcétera, que pueden responder de pronto a crisis de una determinada comunidad. Entonces, yo allí me aparto completamente de tu posición. También me aparto de tu posición en el periodismo de datos. El que crea que el periodismo de datos es solo amar el dato y más, no. El periodismo de datos es nuevo en el sentido de que implica un aprovechamiento de una información normalmente digital para contar historias, haciendo que que el análisis y, digamos, el aprovechamiento periodístico de esos datos que antes eran como una cita se conviertan en una nueva manera de proponer narrativas, especialmente cuando se pueden hacer trabajos analíticos y de visualización gráfica que hagan y que transmitan una información válida. Entonces, yo no los veo como facilismo. Lo que sí es terrible es el dogmatismo en cualquier sentido. Creer que el periodismo de solución es la única solución, terrible. Creer que el periodismo de datos es lo único que nos cuenta la realidad, terrible. Ambos son válidos, así como el periodismo económico o la crónica o lo que a ti te guste, mi querido Pera, o que tú me digas que no, que lo que necesitamos son hacer mapas fabulosos. A través de los mapas contamos historias siempre y cuando se respete el pacto de lectura. Lo que sí que estamos de acuerdo tú y yo es que periodismo y posiblemente realidad serían palabras que solo se pueden conjugar, entre comillas, en plural, ¿no? Hay muchos periodismos para muchas realidades. Y en ese sentido, sí me gustaría plantearte una idea de dónde encuentras tú los espacios, espacios refugio. Antes estábamos hablando un poco y hablábamos del Surti en Paraguay, de su experiencia de los chicos trabajando muy duro con innovación y tal. Y a mí me venía a la cabeza otro candidato de ese año que he seguido su trayectoria, que es el Bus TV, ¿no? Los chicos que suben en Caracas a los buses públicos y dan las noticias que el régimen no quiere que se sepan, etcétera, ¿no? ¿Dónde encuentras tú esos espacios refugios para esa búsqueda del mejor periodismo? Sabes que a mí, me puedes llamar esteta si quieres, a mí me encanta el concepto de la belleza, ¿no? De cómo belleza. La belleza, cómo construir a través de la belleza periodística. Hay otros que les gustan los datos, hay otros que les gusta la sencillez, hay otros que... ¿Dónde encuentras tú, Jaime Abello, esos espacios refugio para ese periodismo que te gustaría ver en el porvenir? Yo, antes de contestar a fondo, quiero simplemente recordar que en el ejemplo que puse, en que te cité a ti, lo que más me encantó fue cómo se combinó datos, tecnología y belleza, porque ese era el énfasis justamente en que el diseño, digamos, del código de ese, era estéticamente, tenía una estética. Yo creo que el periodismo se está pareciendo cada vez más a algo que siempre fue, que es una forma de arte y artesanía. Es decir, hay una búsqueda, hay una idea de experimentar. Lo que tenemos que hacer es qué es lo que distingue al periodismo. Y lo que distingue al periodismo, ahí sí toca. A ver, yo creo que el periodismo se debe parecer cada vez más a lo que siempre prometió y que no fue capaz de cumplir. Un periodismo, es decir, eso que el periodismo decía que quería ofrecerle a la gente y que muchas veces le escamoteaba, lo cual ha servido de justificación a todos sus enemigos contemporáneos y más en la era de la fake news. Volver a eso es fundamental. Es decir, ¿a qué? A la idea de servicio público, a la búsqueda de la verdad, a saber que la verdad no siempre se encuentra, pero que es muy importante hacer preguntas honestas, a darnos cuenta de que hay algo muy sencillo, que es que la ética es una realidad. García Márquez lo dijo claramente, la ética y la técnica son inseparables en periodismo como el zumbido del moscardón.
tú le quieres agregar el ingrediente de la creatividad. Yo te traigo otra frase de Gabo como cita, que es que Gabo nos decía, es más fácil atrapar un conejo que un lector, para recalcar que era muy importante preocuparse por seducir, preocuparse por atraer y por enganchar a la audiencia, cosa que hoy en día es fundamental porque, y eso lo vemos sobre todo en los medios digitales, de nada sirven los esfuerzos más creativos, más, más sesudos, más investigativos por hacer una pieza si luego no hay un trabajo de acompañamiento para que esa pieza periodística llegue a las audiencias, a sus audiencias y vaya más allá y se mantenga además en la competencia feroz que hay hoy en día por algo que es muy sencillo, que es por tiempo y por atención, que esa es la competencia que no es solo entre medios informativos o entre periodismo, sino una competencia con cualquier otra cosa, con un chat, con videojuegos, con lo que tú quieras. O con, no sé, o con ponernos a ver cosas divinas. Entonces yo creo que hay que refugiarse nuevamente en los ideales, en la ética, en la búsqueda, en las exploraciones y la creatividad periodística, pero también el pragmatismo de usar los datos, de darnos cuenta que lo que el Internet nos ofrece no solo son herramientas creativas, sino seguimiento de las audiencias para poder luego cultivar esas audiencias y enfocarnos a atenderlas debidamente. Nos toca ponernos muchos sombreros. Creo que tenemos que refugiarnos en las alianzas con los ingenieros, las alianzas con los diseñadores, las alianzas con los expertos, es decir, ya no solo en las fuentes allá lejanos, sino muchas veces nos toca estar más cerca de quienes tienen un conocimiento experto que necesitamos traducir y convertir en periodismo. Pero lo importante es que todo eso es posible. Además, no nos olvidemos que tenemos ahora la posibilidad de trabajar con los colegas de una manera mucho más abierta y auténtica y que lo que hacíamos antes, porque antes había esa noción de la compartimentación, porque tú estás allá, yo estoy acá. Hoy en día, y aquí viene otro apellido bienvenido para el periodismo, el llamado periodismo colaborativo, que nada de eso cambia la esencia del periodismo, son simplemente énfasis en matices que nos ayudan a entender mejor nuevas posibilidades o posibilidades diversas. El periodismo colaborativo es abrirse a trabajar con colegas y en un momento dado hacer trabajos conjuntos en que cada uno al final o publicamos todos lo mismo en distintos, para nuestros distintos mercados, audiencias o medios, o nos juntamos para que luego cada uno al final le imprima después que se investigue y que entonces periodismo colaborativo, periodismo de datos, es decir, oye, afortunadamente periodismo de autor, oye, la diversidad es un refugio, periodismo performativo, no solo me refiero al periodismo performativo creativo al estilo Anfibia, sino ¿por qué no considerar que ese periodismo de los buses de Caracas es un periodismo performativo? Yo subo a escena y en el bus, que es mi escena, suelto la información con mi voz ante una audiencia que es esta. En fin, allí yo creo que en esa diversidad hay muchos espacios de refugio y de creatividad. Hablemos, Jaime, de eso que planteas, de ese nuevo, sí lo podemos llamar nuevo, estructura como tejido, ese tejido de complicidades que se están dando entre proyectos periodísticos, que muchas veces son transnacionales, que muchas veces incluso son transcontinentales, no solo afectan a América Latina, sino que se colabora y se trabaja desde diversos continentes. ¿Crees que hay un eje ahí de cambio radical frente al periodismo tradicional? No digo radical de violento, radical de radus, de raíz. ¿Crees que ahí hay un cambio profundo? ¿Que estamos viendo periodismo más allá de los medios convencionales, que teje complicidades más allá de lo que eran antes las radios, las televisoras, los periódicos convencionales? No cabe duda de que sí. Y además, bueno,
Es que ya definitivamente inclusive los periodistas no requieren, es decir, hay un periodismo que se hace por fuera de los medios convencionales, como lo llamas tú, está claro, y está claro que ese tejido cada vez existe más. Creo que uno de los logros que se le puede atribuir a la fundación es haberlo promovido tempranamente, pero todo eso hoy en día ha sido facilitado además por la comunicación digital. Tenemos una ventaja, que es la lengua, que no es una ventaja menor, es una ventaja muy importante, que nos crea, digamos, un puente entre países, muchos países, y con España, y una cercanía, por supuesto, con Portugal y Brasil, en cuanto allí no es la misma lengua. Y eso todo se hace. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Sirve primero para tener referentes. Aquí voy a usar un anglicismo, benchmarking de distintos países inspiradores para generar colaboraciones, para generar... Entonces, el que busca va a encontrar mucho más que antes. ¿Tú te acuerdas que hace 25 años, para leer algo que se publicaba allá en Bolivia, eso era como una, no, ¿cuándo llegará acá? ¿Cuándo lo traerá una editorial? ¿Cómo hacemos? O te llevaba por correo un ejemplar y entonces tú, que a lo mejor si había fotocopia, ya se fotocopiaba. Hoy en día nos enteramos muy rápidamente de una cantidad de cosas interesantes. Entonces tenemos una visión más amplia, eh, por lo menos en cuanto al oficio. Es cierto que al final todavía seguimos pensando mucho en términos de intereses nacionales para referirnos a la agenda noticiosa, por ejemplo. Es muy nacional, muy marcada por la política interna o por las luchas de lo que sea de cada país, pero tenemos cada vez más referentes. Una cosa interesante también es que hay medios para los cuales esta escala más amplia, en la cual se desterritorializan los nichos de audiencia eventualmente, puede representar oportunidades para mantener unas audiencias no necesariamente monetizables, como se dice hoy en día en el sentido, pero sí, no sé, yo supongo que Altair ya no son, cada vez menos se lee solamente en España y en Cataluña, se lee cada vez más en América Latina y De tú hecho, estás trabajando. Ya se lee más en América que en España. O sea. Claro, y tú estás trabajando activamente para eso. Posiblemente no puedes sacar todavía un euro o un duro, como se diría la manera antigua de esa escala nueva, pero ya encontraremos tarde o temprano la manera de hacerlo. Entonces sí, claro que existen muchas más posibilidades por la escala, por el tener un referente más amplio, por las colaboraciones, por habernos juntado en tantos talleres, en tantos festivales, en tantos premios, porque es más fácil, porque hoy en día para ti es un referente mucha gente de América Latina y en América Latina tú eres un referente y eso está muy bien. Ahora, eso no nos resuelve el problema de comer, la economía, tampoco nos resuelve que al final prevalecen, como digo, agendas más internas, eh, pero es un cambio sin duda muy notable que le sirve a ese periodismo que nos interesa. Jaime, vamos con algunas preguntas que nos llegan de la gente que nos está viendo. María Antonia Duque Castellanos te pregunta, ¿qué piensa sobre cómo la pandemia ha afectado la forma en que consumimos la información en los medios? Bueno, la pandemia ha representado un retorno de la gente a los medios, especialmente a los llamados medios convencionales, o por lo menos donde encuentren una información sobre un tema tan crítico y tan desorientador. Lo que yo me pregunto es si la gente regresó para quedarse o esto yo creo que ahí o se volverán a ir, pero no cabe duda que eso es un aspecto positivo. Es decir, el que la gente busca respuestas en el periodismo y hay periodistas que han hecho un trabajo excelente en varios países sobre temas relacionados con la cobertura de la pandemia, periodismo en salud, etcétera. Por otro lado, bien sabemos que la pandemia ha tenido un impacto terrible, especialmente en los medios de lo que se llama la prensa, bueno, en general, los medios escritos,
los medios más pequeños, los medios locales, desde el punto de vista de aquellos que todavía dependían de la economía de la publicidad. Pues esto es la reducción de la inversión publicitaria en este contexto de crisis, les ha dado durísimo. También se ha reducido la capacidad de circular los impresos, por ejemplo, porque sobre todo en países que dependían de la venta en kiosco más que de la suscripción. Bueno, ya se ha dicho además que la pandemia ha servido para acelerar la llamada transformación digital, es decir, ciertos pasos que se venían dando más lentamente. En fin, vamos a cambiar sin duda después de todo esto, pero al mismo tiempo creo que toda esta crisis, como todas las crisis, ha generado oportunidades para el periodismo que hay que aprovechar. Te pregunta Martín González, ¿cómo pensar ese mejor periodismo según Jaime que está por venir, cuando muchas universidades no se preocupan en formar periodistas éticos y profesionales, sino que los forman como clientes de un gran negocio? Bueno, esto igual habría que preguntárselo a las universidades. La Fundación Gabo lo hace de otra manera, ¿no? Sí, ¿no? Y no somos una universidad, hemos colaborado con algunas veces, pero claramente lo que siempre he percibido es que en la mayoría de las universidades, no en todas, en la mayoría de las universidades hay una distancia muy impresionante y un rezago en distintos órdenes. Empezar, bueno, el tecnológico, la idea de que son muy teóricas, en fin. Es un tema importante. La otra cosa que debemos recordar es que definitivamente la preparación de personas para el mundo del trabajo con habilidades comunicacionales es algo que creo yo que está floreciendo y tiene muchas oportunidades. Si de lo que se trata es de encontrar trabajo en comunicación, bueno, posiblemente hay una sobreoferta, pero en general se ha expandido muchísimo los trabajos de comunicación, más en momentos como este, en que todos dependemos de muchos canales que son virtuales y hay que producir contenidos, etcétera. Yo creo que hay mucho trabajo, por ejemplo, para gente que está haciendo cosas creativas, que está diseñando, inclusive si extendemos la noción a la gente que está haciendo código, haciendo programas, fabuloso, y comunicadores que usan formatos periodísticos, pero no necesariamente. Todo eso, lo que hay es trabajo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y el periodismo de verdad, dónde queda? Eso es lo esencial. Y allí es donde posiblemente necesitamos reeducarnos todos, las universidades, los periodistas, es decir, bueno, ¿cuál es el papel de verdad del periodismo? Porque trabajo y demanda y contenidos de comunicación se necesitan y va a haber. ¿Qué es periodismo dentro de todo ese mar de oferta comunicacional? Y no sé qué responderías tú. ¿Tú qué dirías? Espera. Yo estoy aquí para hacer las preguntas, no para responder. Usted responde, yo le traslado las preguntas de la gente. Néstor Carranza le pregunta, Jaime, ¿qué futuro le ve a muchos medios digitales que informan de noticias falsas o a favor de un gobierno? ¿Se mantendrán? ¿Seguirán creciendo? ¿Cómo los combatimos? Es verdad que ese fenómeno de las noticias falsas no es nuevo, ha existido desde que el periodismo es periodismo, pero es verdad que ha tomado una dimensión muy potente a través de las redes sociales. Hoy sabemos que se pierden y se ganan referéndums a través de redes sociales, que se pierden no solo en Colombia, el Brexit en Gran Bretaña, que se pierden y se ganan elecciones en Facebook, ¿no? O sea, ¿qué opinión te merece la pregunta de Néstor? No, una pregunta muy pertinente y la respuesta no es fácil. Claramente, mientras haya condiciones, eso es un negocio. Digámoslo con toda claridad, las noticias falsas son un negocio. Son un negocio que para algunos es de prestación de servicios, para otros responde a sus intereses estratégicos. Ese negocio lo financian ¿quiénes? Pues lo financian eventualmente operaciones políticas. Por ejemplo, es un negocio que florece en época de campañas electorales porque los consultores
toda la vida tuvieron la famosa su ventanilla siniestra por donde se hacían las cosas por debajo de cuerda, pero cada vez más se asume claramente que a pesar de que cayó Cambridge Analytica, ya como hay una doble moral allí, entonces ahí hay un negocio en la política, hay otro negocio posiblemente en formas de chantaje, hay un negocio geopolítico, porque sabemos que algunos países, bueno, no voy a decir nada nuevo si digo que son demasiadas las informaciones periodísticas de medios serios que insisten en que Rusia tiene montado operaciones en función, supongo, de intereses geopolíticos en distintos países. Lo han hecho en el mundo entero. Pareciera que fuera un nuevo modo de ejercer poder global. Es un negocio también cuando se logra identificar un nicho de sensibilidad, de indignación, y se aprovechan la publicidad que ofrecen, digamos, Facebook o las recompensas económicas de Facebook, de Google, etcétera, alrededor de, digamos, y entonces hay una explotación económica, digamos, de la indignación. Entonces, por un lado, tendríamos que tratar de desmontar el negocio, que cosa que es difícil, o los intereses de manipulación que alimentan ese negocio. Eso es bastante difícil. Creo yo que el camino está por el lado de tener un público mucho más advertido, mucho más alerta, que no trague entero, combatir la credulidad, y eso pasa por el papel del propio periodismo para cada vez mostrar más sistemáticamente cómo es ese negocio, cómo son esas operaciones, el papel del periodismo para no dejarse confundir con el pseudoperiodismo en las noticias falsas, el papel de las plataformas, un papel ímprobo, difícil, pero que, bueno, están tratando de encontrar formas de curaduría, se alían con la gente que hace chequeo y que son organizaciones periodísticas que hacen chequeo, en fin, pero al final vamos a tener que tratar de formar una ciudadanía digital más preparada, es decir, en el futuro, en los niños, en los jóvenes. No sé si eso será algo que le corresponderá en parte al sistema educativo, en parte a todas las personas preocupadas por el espacio público digital, pero necesitamos gente más alerta, menos crédula, más cuidadosa con su información personal, más que distinga mejor lo que va recibiendo por torrentes a través del Internet. Hernán Restropo y América Muñoz te preguntan al hilo de cuestiones de la pandemia, la crisis económica. Yo creo que ya has respondido un poco en la pregunta anterior sobre la pandemia. Alfredo González dice, Jaime habla de lo que el periodismo desde sus inicios prometió y no pudo cumplir. ¿Por qué eso que se prometió no se pudo cumplir y aún hoy seguimos sin cumplirlo? No, no es que no se haya querido, es que a lo mejor está dentro de lo que hay que autocriticarse de la historia del periodismo, es el periodismo como factor de poder al servicio de intereses, definitivamente, pero el periodismo, la ideología que sustenta la noción de periodismo es una ideología de una ética de servicio a la sociedad, y esa ideología creo que tiene mucho sentido, es servir de contrapoder, servirle a los ciudadanos, buscar la verdad, para hacerlo, reconocer que somos falibles, que se necesitan distintas fuentes, no podemos depender de una sola fuente, darnos cuenta que hay distintos puntos de vista y ser honestos al mostrar cómo esos puntos de vista en un momento están en contradicción, pero igual el periodista tiene derecho a proponer una interpretación también de manera legítima mientras la haga con un acercamiento honesto. En fin, todo eso, ese periodismo que además, un tema que, por ejemplo, que sí es muy distintivo del periodismo actual frente al anterior, es que el periodismo anterior decía, yo te ofrezco la información. Ya el periodismo no tiene el monopolio de la información. El periodismo lo que tiene que hacer, el periodismo lo que sí lo puede distinguir es, uno, hacer una contribución real a la comprensión, a tratar de entender
o por lo menos las preguntas que hay que hacerse para tratar de explicar una realidad que cada vez es más compleja, porque la realidad siempre fue compleja, pero con la información que tenemos es más compleja, porque muchas veces... Y la otra cosa, definitivamente creo yo que la otra cosa es que el periodismo tiene que aferrarse definitivamente a los hechos y hacer un esfuerzo ahí. Entonces la idea de investigar, de explicar, de contextualizar tiene un sentido muy, muy importante. Y como digo, desgraciadamente todo eso es más difícil en los medios con menores capacidades económicas, los medios locales. Ahí es y donde los poderes son más próximos físicamente, geográficamente. Entonces, ese periodismo, hoy en día, mejor dicho, agrego algo que me sitúa a un punto que no hemos tocado, pero que es muy importante, que es la necesidad de darnos cuenta que el periodismo cada vez va a depender menos del mercado. El periodismo antes estaba ligado al mercado. El mercado existe de distintas maneras y por supuesto que el mercado genera recursos, pero bien sabemos que al estar el mercado, de alguna manera, el marketplace, o sea, el lugar de encuentro del mercado, son unas plataformas digitales que se están llevando la parte del león. Y entonces la economía del mercado está, digamos, se ha transformado tanto que si queremos un periodismo que sobreviva no puede depender solamente de las nuevas leyes de mercado que nos propone esa manera de relacionarnos a través de lo digital. Entonces, por eso la apuesta que se hace hoy en día es un periodismo que va a depender ante todo, al haberse retirado la publicidad en gran medida de los medios, cada vez de manera más creciente de los medios, y al estar buena parte de la publicidad dependiendo de esas nuevas realidades de mercado que son las plataformas, el camino del periodismo es el camino de que la audiencia, que fue una de las fuentes que siempre fue importante, volver a la idea de la suscripción, la membresía, el pago, no va a ser lo único. Otras maneras que se están planteando en muchas partes es tratar de captar recursos socialmente destinados a través de la filantropía o a través de ayudas de distinto orden. Pero lo que está claro es que el clásico aproximación de mercado no funciona, y para eso el periodismo tiene que ser cada vez más periodismo, cada vez menos pseudoperiodismo, cada vez más auténtico en el valor que le va a ofrecer a sus clientes para que paguen y para que sean reconocidos y respetados. A eso me refiero comparado con la época anterior. Un par rápidas ya para que estamos acabando. Gonzalo Pisco te pregunta sobre los formatos del periodismo de los bloggers y los youtubers. ¿Considera Jaime ese tipo de periodismo una competencia para el periodismo, llamémosle convencional? No, eso es parte del periodismo o no lo es. Es decir, porque hay de toda clase de bloggers, pero hay bloggers y hay youtubers que son periodistas o que hacen periodismo. Entonces volvámonos a preguntar qué es periodismo. Entonces ahí es donde está la verdadera respuesta. Pero se puede dar allí o se puede dar en los medios tradicionales o en los nuevos emprendimientos que se anuncian como periodísticos. Muy bien. Bueno, estamos acabando, Jaime. Voy a cambiar el fondo de mi vídeo y me vas a ayudar a presentar lo que viene después de Jaime Abello, que es el mejor periodismo que está por venir, 3.0. Tú has iniciado la idea hablando de la necesidad de la renovación a partir de una visión femenina, de una visión... El papel de las mujeres. El papel de las mujeres. No solo iniciarlo, es que ya comenzó, ya las mujeres son una fuerza renovadora del periodismo. Y hablando precisamente de esa fuerza renovadora, yo cambio el fondo virtual y tú me dices qué es este ciclo y me presentas un poco. Bueno, aquí, la semana que viene. Aquí hay 4 invitadas, una moderadora encantadora, fabulosa, que está desde, no sé, la verdad es que no sé si está en México o está en Barcelona. ¿Está en México? Patti Godoy, desde México, donde tiene además su nuevo festival de periodismo que se hace cerca de la frontera. Y tenemos 4 brillantísimas periodistas, empezando pues por de arriba abajo, María Teresa Ronderos,
el 14 de julio, miembro, es la directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, junto con otras aliadas mujeres, miembro del Consejo Rector de la Junta Directiva de la Fundación, maestra formidable de talleres, una periodista de gran. Luego viene el 21 de julio, Mariana Santos. Chicas Poderosas es un movimiento, es una organización, es toda una onda que ha hecho, que ha revalorizado de manera, además con un nombre potentísimo, el papel de la mujer en el periodismo. Mariana, y además suscita siempre, yo creo, Mariana tiene una gran energía, ya es portuguesa, pero está muy vinculada a Estados Unidos y América Latina a través de todo esto. Luego viene María Jesús Espinosa de los Monteros de España. Ella hace Podium Podcast, que ella está haciendo un tipo de periodismo que hoy en día nos interesa muchísimo, que es justamente ese aprovechamiento de la voz, del sonido a través de los podcasts. Nosotros allá en la Fundación estamos justamente con ella en conversaciones para un proyecto próximo que muy interesante que esperamos poder sacar adelante, pero no cabe duda que hay varios hacedores periodísticos de podcast interesantes, pero en España que además se hace en un contexto de mediático convencional, pero con una gran renovación, es muy interesante y la voz de María Jesús va a ser un gran aporte. Finalmente, Mónica González. Mónica, tenemos el orgullo que ha hecho parte de los equipos finalistas y ganadores del premio Gabo, gran periodista mexicana, y además hace parte de, no solo ella, sino es una de las líderes de ese movimiento renovador del periodismo mexicano que tiene que ver con distintos movimientos, con el Periodistas de a Pie y con otros. En fin, la nómina es formidable y aunque la Fundación está apoyando, el mérito aquí es de Pera Ortín y de Omar Rincón, que son las almas y los motores de este proyecto. Pues lo tenemos que dejar aquí, Jaime. Ha sido un honor, un placer, un orgullo, como siempre, hablar contigo. Te envío un abrazo gigantesco desde España. Y a todos ustedes. Barcelona nos espera. No hablamos de Barcelona. Tendremos que hablar. Tendremos que hablar de los proyectos con Barcelona, porque tenemos que unir cada vez más el periodismo español y el periodismo latinoamericano en este contexto, y ese es uno de los propósitos conjuntos que tenemos. Y a partir de la semana que viene, a todos ustedes, recuerden, con María Teresa Ronderos y Pati Godoy, continúa el mejor periodismo que está por venir, en este caso 3.0, y con una visión claramente femenina y claramente de mujer. E innovadora. Innovadora. Saludos y muchas gracias. Buenas noches, Jaime.